El salón del tribunal número 7 parecía un teatro antiguo, donde el polvo del tiempo se mezclaba con el perfume caro de los abogados y el eco de las togas negras al caminar, y allí, bajo una luz blanca que caía como sentencia desde el techo, estaba sentada Valeria Montoya, una joven de apenas 22 años, cabello recogido en una cola desordenada y una carpeta azul gastada sobre sus rodillas, mientras al frente, elevado en su estrado como si fuese un trono de mármol invisible, el juez Roberto Figueroa ajustaba sus lentes con gesto cansado, convencido de que aquel caso sería otro trámite rápido. Una chica acusada de fraude administrativo por supuestamente alterar documentos de una licitación pública, una acusación que para él olía a culpabilidad fácil, a expediente cerrado antes del café de las 10, sin imaginar que, en silencio, Valeria repasaba mentalmente artículos completos del código, jurisprudencias olvidadas y doctrinas que el propio juez había memorizado mal desde hacía años, porque nadie en esa sala sabía que ella había pasado las últimas noches sin dormir, estudiando leyes como si su vida dependiera de ello, no por ambición sino por rabia, por la necesidad de demostrar que no solo era inocente, sino que el sistema estaba a punto de ser expuesto por alguien a quien todos habían subestimado desde el primer segundo. Cuando el secretario anunció el inicio de la audiencia, el juez carraspeó y leyó la imputación con voz mecánica, pero Valeria no miraba al suelo como lo hacen los acusados asustados. Lo observaba a él con una calma inquietante, una calma que comenzó a incomodar incluso al fiscal, un hombre robusto de traje gris que fruncía el ceño al verla tan serena, y justo cuando el juez se disponía a pasar la palabra a la defensa, Valeria levantó lentamente la mano, no con nerviosismo sino con una precisión casi quirúrgica, y pidió permiso para hablar, provocando un murmullo inmediato en la sala, porque no era común que una acusada sin toga ni experiencia formal pidiera intervenir en un momento reservado para profesionales. Y menos con aquella seguridad que no parecía aprendida, sino arraigada en algo más profundo, algo que empezaba a oler a peligro para todos los que habían llegado allí creyendo que sabían cómo terminaría la historia. El juez, molesto por la interrupción, la observó por encima de sus lentes y, con tono condescendiente, le recordó que tenía un abogado para eso, que su intervención no era procedente, pero Valeria, sin bajar la mirada, respondió con una frase que cayó como un martillo invisible sobre el estrado. Con el debido respeto, señor juez, el artículo 129 del Código Procesal me otorga el derecho a ser oída en cualquier etapa del proceso, cuando se trate de la protección directa de mis garantías fundamentales, y negar esa palabra constituiría una nulidad absoluta que usted mismo estaría provocando. Y por primera vez en 20 años de carrera, Roberto Figueroa sintió que el piso se movía levemente bajo su silla, como si aquella joven acabara de abrir una grieta en una estructura que él creía indestructible. El silencio que siguió a las palabras de Valeria no fue un silencio normal, fue uno de esos silencios que parecen hacer ruido, como si cada persona en la sala pudiera escuchar el latido nervioso de su propio pecho, mezclado con el zumbido lejano de los fluorescentes, y el juez Figueroa, que había pasado décadas dominando espacios con solo levantar la ceja. Se quedó inmóvil unos segundos que le parecieron eternos, revisando en su memoria un artículo que creía conocer, buscando en los pliegues de su mente la seguridad que siempre lo acompañaba, pero sin encontrarla, porque la joven había citado la norma con una exactitud perturbadora, no solo en el número sino en el espíritu, algo que delataba horas de estudio profundo, no simples búsquedas de internet como él quiso convencerse al principio, y mientras los abogados intercambiaban miradas incómodas, Valeria permanecía de pie, la mano aún en el aire, sin arrogancia pero sin miedo, como si supiera que en ese gesto mínimo se estaba jugando mucho más que su caso. Figueroa autorizó su intervención con un movimiento seco de la cabeza, intentando mantener la autoridad que sentía resbalarle entre los dedos, y entonces Valeria habló de su expediente con una precisión que hizo palidecer al fiscal. Explicó que la imputación se basaba en una cadena documental rota, que la licitación que ella supuestamente había manipulado estaba viciada desde el origen por un defecto de competencia territorial. Citó sentencias olvidadas de la Corte Suprema que establecían que todo acto administrativo, nacido de un órgano incompetente, era inexistente jurídicamente, no nulo, inexistente, una palabra que cortó el aire como un cuchillo fino, y el juez, que había usado ese término solo un par de veces en su carrera, comenzó a sentir cómo la audiencia se le escapaba de las manos. Porque aquella chica no estaba improvisando, estaba desarmando pieza por pieza la arquitectura completa del caso. A cada frase, Valeria sacaba de su carpeta azul copias subrayadas, fechas, sellos, nombres que nadie en esa sala había revisado con tanto cuidado, y mientras hablaba no miraba a los abogados,
ni al público, ni siquiera al secretario, miraba al juez directamente, como si la sala completa hubiera dejado de existir y aquello fuera un duelo privado entre la costumbre y el conocimiento, entre la toga pesada del poder y la carpeta gastada de quien no tenía nada que perder. Y fue entonces cuando, por primera vez, el juez se dio cuenta de que no estaba juzgando a una acusada común, sino a alguien que había decidido convertir el proceso entero en un campo de batalla donde él ya no era el general incuestionable, sino solo otro soldado con errores que podían ser señalados, uno por uno, sin piedad. El juez Figueroa, intentando recuperar el control de una audiencia que ya no le pertenecía, interrumpió a Valeria con una objeción improvisada, alegando que sus argumentos eran materia propia de la etapa de fondo y no del momento procesal en que se encontraban, y durante un segundo creyó haberla atrapado en una formalidad técnica, pero ella no se sentó ni titubeó, sino que inhaló profundo como quien se prepara para cruzar una tormenta y respondió citando, casi de memoria, el principio de economía procesal y una doctrina alemana traducida al español que muy pocos magistrados recordaban, explicando que cuando un vicio es tan grave que afecta la existencia misma del acto administrativo, su análisis no solo es permitido sino obligatorio en cualquier fase, porque lo contrario significaría obligar a un tribunal a perder tiempo juzgando algo que jurídicamente nunca existió, y esa explicación, larga, detallada, tejida con palabras que parecían demasiado grandes para una joven sentada en el banquillo, dejó al juez con la desagradable sensación de haber sido expuesto frente a su propio público. El fiscal se levantó indignado, hablando de respeto a la autoridad judicial, de la necesidad de mantener el orden. Pero Valeria lo miró apenas un instante, no con desprecio sino con una compasión extraña, como si supiera que él era solo un engranaje más de una maquinaria que estaba a punto de fallar. Y continuó explicando que el documento clave de la acusación tenía un error de fecha. Imposible un contrato firmado antes de que existiera la resolución que supuestamente lo autorizaba. Un detalle tan elemental que nadie había notado, porque todos habían dado por sentado que una chica de 22 años jamás podría detectar un fallo que había pasado por manos de abogados con décadas de experiencia, y en ese momento el murmullo del público creció, ya no como ruido de fondo sino como una marea que comenzaba a subir peligrosamente alrededor del estrado. Figueroa revisó los papeles con manos ligeramente temblorosas, buscando desesperado la forma de reconducir la sesión, pero cada línea que leía confirmaba lo que ella había dicho, y aunque su orgullo intentaba convencerlo de que aquello podía resolverse con un simple aplazamiento, sabía que ese gesto sería interpretado como una retirada estratégica. Un reconocimiento tácito de que la acusada no solo sabía más de ley que él en ese caso específico, sino que lo estaba obligando a bailar al ritmo que ella marcaba, y por primera vez en su larga carrera, el juez sintió miedo, no del error en sí, sino de algo más profundo, la posibilidad de que su autoridad, construida durante décadas, se desmoronara por completo ante los ojos de una joven que ni siquiera llevaba toga. El juez Figueroa respiró hondo, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más pesado que el mármol invisible que sostenía su silla. Y tras revisar por última vez los documentos que Valeria había puesto frente a todos, comprendió que ya no estaba allí para dictar una sentencia, sino para decidir qué tipo de juez quería seguir siendo, porque cada error que ella había señalado no era solo una falla técnica, sino una grieta en la confianza que el tribunal debía inspirar, y al levantar la mirada se encontró con un público expectante que ya no veía a la acusada como una muchacha indefensa, sino como alguien que había obligado al sistema a rendir cuentas, y en ese instante, con voz más humana que solemne, declaró la inexistencia jurídica del proceso por vicios graves en su origen, ordenando el archivo inmediato del caso y solicitando una investigación administrativa interna para determinar cómo un expediente tan defectuoso había llegado a esa instancia sin ser detectado. Valeria escuchó la decisión sin sonreír ni celebrar, simplemente cerró su carpeta azul con cuidado, como si guardara en ella no solo papeles sino noches de angustia, rabia transformada en estudio y la certeza de que el conocimiento puede ser más poderoso que cualquier cargo, y mientras salía del tribunal, atravesando un pasillo que ahora le parecía menos hostil, el juez se quedó sentado, observando la puerta cerrarse lentamente, consciente de que aquel día no había perdido autoridad, sino que la había redefinido. Porque entendió que la justicia no se sostiene por la altura del estrado ni por el peso de la toga, sino por la humildad de aceptar que incluso una joven sentada en el banquillo puede enseñarle a un juez cómo se honra la ley cuando se la conoce de verdad.